un auto que requiere de análisis, que requiere de criterio. No nos vamos a ir por esa frase fácil de ¡ay, tiene muy poquita autonomía, no sirve! No. Las cosas van un poquito más allá. Y yendo un poquito más allá, uno aprende a comprender este MX-30. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Y antes de empezar, si están buscando su auto ideal, nosotros les ayudamos con nuestro servicio de asesoría personalizada. Tenemos más de década y media de experiencia y más de 1.200 autos manejados alrededor del mundo. Sabemos de lo que hablamos y les queremos brindar la mejor asesoría del país para ayudarlos con su próxima compra de un auto nuevo o un auto usado. Escriban por WhatsApp al número que ven en pantalla para más información. Cuando estábamos probando el Chevrolet Bolt EUV, les decía que entre carros similares por precio era el mejor, y me sostengo en eso en el sentido del equilibrio general por relación costo-beneficio, espacio, equipamiento, autonomía, desempeño. También les decía que este MX-30 es un carro que yo no termino de comprender, y ya conociéndolo más y haciéndole más kilómetros, sigo sin terminarlo de comprender, pero más en un tema del formato de la carrocería. Pero una vez entendemos que este formato de carrocería es más una especie de homenaje, que además salía muy conveniente para diferenciar este de otros modelos, entonces uno pasa la página y empieza a fijarse más en esa parte técnica de un vehículo eléctrico que tiene una similitud, por más de que visualmente no se parezca, más a lo que es el Mini Cooper SE, y más que al Mini Cooper SE, a un Honda i, por ejemplo, que ese no lo tenemos en Colombia. Y un Honda i es un carro enfocado principalmente a la ciudad, tal como el MX-30 está enfocado principalmente a la ciudad, más esta versión que es únicamente eléctrica y no es un eléctrico de rango extendido con un motor de gasolina actuando como generador. Esto solo tiene un motor eléctrico que, por cierto, no es muy potente para estándares de vehículos eléctricos actuales. Poco más de 140 caballos, más o menos 270 newtons de torque, que eso en otra época es muchísimo torque, pero para un eléctrico realmente no es mucho, porque al final del día, por más de que tengamos una batería pequeña de unos 35 kilowatts hora, no deja de ser pesada, y esto no deja de ser un vehículo de 1.700 kilos, con todo y que sus dimensiones realmente no son tan grandes. Sí, es una especie de coupé alto SUV extraño, raro, aunque algo interesante en algunos sentidos, pero son 1.700 kilos y pues sus dimensiones están pues en la onda, en la línea de un vehículo compacto. Pero uno lo empieza a entender en el sentido de que precisamente por no ser tan rápido para estándares eléctricos, no es muy potente, el consumo de energía es bastante eficiente. Entonces, de esa batería de 35 kilowatts hora puede extraer más de 200 kilómetros en un manejo incluso no muy eficiente, más bien un manejo normal. Si somos sensatos y manejamos de una forma lineal, progresiva, pero tampoco tacaña. Por ejemplo, aquí vamos con el aire acondicionado normal, hemos hecho un recorrido normal estándar de pruebas con un carro al que no le tiene mucha fe por su autonomía. Lo estamos haciendo tranquilos, lo estamos haciendo bien, porque simplemente hay que aprender a entender el MX-30. Esto no es un carro de viajes largos, esto es un carro de ciudad de lujo. En ese sentido muy parecido al Mini, solo que más versátil que el Mini en cuanto a altura, por supuesto, en cuanto a espacio y en cuanto a esa comodidad y ese refinamiento. Porque esto
por decirlo de alguna forma, esto es la plataforma de un CX-30. Mismos esquemas de suspensión. De hecho, la distribución de los espacios es muy similar. Pero hereda también ese refinamiento de una CX-30. De hecho, es mejor porque las inercias de la suspensión son menos acusadas, porque no tenemos el peso de un motor de combustión, sino ese motorcito eléctrico que casi no incide. Y eso también redunda en un comportamiento mejor. El equilibrio en curvas, la precisión de la dirección, la forma en cómo se apoya la carrocería al exigirlo, no tiene esas torpezas de la CX-30 en donde se refleja la altura extra con respecto a un Mazda 3, que es mucho más fluido en cómo va en carretera. Aquí esa altura adicional no nos pasa factura como en la CX-30. Entonces, sobre esa misma plataforma, esa electrificación termina teniendo muchísimo sentido. Y sí, es lento para estándares de un eléctrico, pero es rápido en términos generales para nuestro tipo de carreteras. Queda bajito de 10 segundos reales a 100 km por hora. La recuperación realmente no es mala. Es un carro que sigue adelantando bien. No es el más contundente, es bastante lineal para ser un eléctrico. No es agresivo, no nos pega al asiento, no nos intimida. Es muy equilibrado. Incluso el tacto de todos los mandos es bastante preciso, sobre todo en el caso del freno, que en los eléctricos suele ser crítico. En los eléctricos tenemos la regeneración antes de que empecemos a frenar con las pastillas, y esa regeneración está muy bien modulada, y si acaso en una frenada ya de emergencia es donde vamos a sentir cierta dureza adicional de ese pedal de freno, pero nada que nos desconcierte. En un manejo rutinario se maneja como un carro normal, y eso es muy bueno, o como un Mazda normal. O sea, como les mencionaba, una suspensión muy buena en su comodidad, en su silencio, una dirección muy precisa, muy rápida en sus reacciones, pero no excesivamente sensible, bien ajustada, graduada en su dureza. Entonces, en ese sentido es un Mazda. En desempeño solo tiene lo suficiente, porque, como les decía, está enfocada en esa eficiencia. Y alguien diría, no, pues es que poco más de 200 kilómetros reales de autonomía, o 180 en un manejo un poquito más complejo en cuanto a la topografía, que ya nos baja entonces a 180, 190, si no fue bien 200, si no fue muy bien 220. Eso no es muy bueno, pero es que eso no es por un consumo energético alto, es porque sencillamente la batería es pequeña. Sería como criticar un carro con un motor de combustión interna por tener un tanque de 10 galones. El carro consume poco, pero pues los 10 galones o los 9 galones no van a durar mucho. Ese es el punto con un carro eléctrico con un enfoque tan urbano. Y no nos mintamos, en ciudad, ¿quién va a hacer más de ese kilometraje todos los días? Sobre todo el público y el comprador para el que está orientado el MX-30. El comprador para el que está orientado el MX-30 seguramente va a tener otros carros en casa. Y el que lo va a usar como único carro va a ser un carro de ciudad. Esto no va a ser un carro de carretera, y eso que lo estoy usando por carretera por puro gusto y porque me gusta probar los carros en carretera para conocerlos y para sentirlos. Y aún en estos recorridos extendidos por carretera a las afueras de la ciudad, me sigue cumpliendo la tarea, siempre que cuide la autonomía. En este momento, por ejemplo, voy aprovechando la inercia para que él recargue. Acá se ven los instrumentos y tengo con unas levas, por más de que esto no tenga cambios, pero las levas me ayudan a ajustar los niveles de regeneración. Ahí lo puse en el segundo nivel más fuerte, un nivel de regeneración tan fuerte que incluso me prende las luces de freno. Si lo pongo en el primer nivel de regeneración, al desacelerar, desacelera, pues valga la redundancia, se detiene un poco más cuando suelto el acelerador, pero no tanto como en el segundo nivel. A mí me gusta mucho aprovechar la inercia en un carro eléctrico y bueno, un carro en general, por un tema de fluidez, por un tema de que así también regenero, pero yo puedo controlar ese one pedal driving con las levas fácilmente. Eso es una solución que han adoptado muchos fabricantes porque es muy intuitiva, y aquí está muy bien resuelta tanto en la parte de funcionamiento como en la parte gráfica, porque es muy fácil entender cuando estoy ajustando esos niveles de regeneración, y eso también es importante porque hay carros eléctricos que se complican mucho la vida en ese sentido. Y de hecho aquí estoy viendo que la autonomía, pues estamos un poquito cortos para regresar a Bogotá, porque pues estamos usando el MX-30 para lo que no es.
pero tampoco es que esté estresado o preocupado. Yo sé que bajando esta montaña en la que estamos voy a recuperar bastante energía y voy a llegar tranquilo. Y frenando en este momento también voy a recuperar 1 kilómetro, como efectivamente acaba de pasar. Es simplemente aprender a entender el carro y bueno, también disfrutar unas virtudes en donde se priorizó el diseño y el enfoque de un automóvil o de esta especie de crossover, SUV raro, lo que sea. Esto es un carro muy raro, esto es un carro difícil de comprender, pero una vez uno aprende a entender para qué es, funciona fantásticamente bien. Porque es eficiente, es lo suficientemente rápido. Es más práctico que, por ejemplo, un Mini eléctrico. No tiene la autonomía, ni el espacio, ni el equipamiento súper abundante de un Chevrolet Bolt, aunque la verdad es que está muy bien equipado de todas maneras. Pero lo que tiene es ese refinamiento y esa atención al detalle y esa calidad de cómo se maneja. Esa calidad de manejo, donde eso es ingeniería un poco más fina. La suspensión del Bolt no tiene este funcionamiento. Tampoco el tacto de la dirección. O incluso temas ya más de programación y de electrónica, como la forma en que funcionan los asistentes de seguridad. Este control de crucero activo es mucho más intuitivo y mucho más lineal y mucho más, digamos, pulido en cómo trabaja. Entonces yo traigo un camión adelante, el control de crucero activo frena solito. Me cambié de carril para adelantar el camión y hay controles de cruceros activos que se demoran en volver a acelerar a la velocidad predeterminada. Este detecta y acelera de inmediato, pero sin agresividad. Entonces hasta en esos detalles está bien pulido. O el asistente para mantenerme en el carril. No es de esos que me da un jalonazo repentino o no es excesivamente intrusivo si estoy tratando de trazar o pisando un poquito la línea. Hasta en eso está bien desarrollado este carro. Entonces este MX-30 la verdad es que, salvo ese tema de la carrocería, que es más un capricho de Mazda, el carro en su manejo y analizándolo como lo que es, se me hace un carro fantástico, realmente. Bien por ahí. Y incluso queda un poquito subutilizado en la ciudad. Sin embargo, en la ciudad también se disfruta, precisamente por esa altura adicional, por un buen perfil de llanta. Y eso sí, como buen eléctrico de su tipo, no hay repuesto. Tristemente nos toca vivir con eso en ciudades con tan pésima infraestructura vial como Bogotá. Los que viven en Medellín o los que viven en Cali, de hecho los envidiamos en ese sentido, que no tienen sus vías tan abandonados. Se nos murió una cámara, pero bueno, algo que podemos decir, un auto que requiere de análisis, que requiere de criterio. No nos vamos a ir por esa frase fácil de ay, tiene muy poquita autonomía, no sirve. No, las cosas van un poquito más allá. Y yendo un poquito más allá, uno aprende a comprender este MX-30. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado.
Muy bien, y algo bueno del interior de este MX30 es que la cabina, o lo que es la distribución del tablero, es lo suficientemente convencional, pero al mismo tiempo lo suficientemente diferenciada, porque tenemos unos instrumentos muy sencillos y muy fáciles de entender, en donde no quisieron irse con gráficos excesivamente creativos, sino que sencillamente está el indicador de qué tanta potencia estoy utilizando o qué tanta regeneración, que lo separaron en morado. Y es algo facilísimo de entender. Velocímetro al medio, temperatura de la batería y un indicador de aguja de la carga de la batería, y se acabó el problema. Otro indicador permanente de autonomía, que solo tienen otros Mazda con motores de combustión, otro indicador en porcentaje de la carga, todo a mano, todo facilísimo de entender. Detalles distintos, que de hecho me agradan bastante. Ciertos acabados, como esta suerte de corcho aquí en la consola central, en esta parte de esta consola abierta, que de paso tiene los puertos y los conectores, bastante útil. Y en las tapitas de los portavasos, que pueden ser o la tapita de los portavasos o la tapa de el bolsillo que está abajo del apoyabrazos. Tiene una función doble estas tapitas, según uno cómo lo quiera utilizar. La parte del infotenimiento sigue sin ser una pantalla táctil. Mazda es muy apegada a sus principios, y en este modelo, pues por ser tan cercano a la CX30 en cuanto a plataforma, pues la pantalla no es táctil. De hecho, empezando porque es muy lejana, dependemos de este mando central que, aprendiéndose 1, 2 o 3 pasitos, es relativamente fácil navegar entre los menús, que tampoco es que haya muchos. Y de especial agrado ciertos acabados, porque hay cosas muy austeras como este techo, que sí se siente un poquito más económico, pero es la excepción. O incluso este poste A, que en un carro de ya más de 200 millones de pesos, aunque hoy día cualquier cosa cuesta más de 200 millones de pesos, pero esto se siente un poquito sencillo. Eso sí, contrarresta en bonitos detalles, como el mencionado corcho, que es extraño, pero se les abona esa propuesta distinta. El usual tablero Mazda de un plástico blandito y de agradable textura, con su costura simulada. Y en las puertas muy variado, porque en vez de irnos con el usual remate duro, quisieron poner una telita acá encima que sigue acá abajo. Entonces es una puerta que transmite una impresión de calidad muy positiva, porque se suma al hecho de que vidrios o la manija de la puerta no dejan sentir esa fragilidad o esa sensación un poco más genérica de otros carros japoneses, sino que incluso tiene muy bien estudiadito el tema de cómo pone resistencia a cada mando o cada botón. Y muy inusual en Mazda, eso sí, el selector, por ser eléctrico, pues quisieron diferenciarlo un poco. El parking es empujando un poquito hacia la izquierda, voy hacia la derecha de bloqueo, y ahí ya estoy para ir entre reversa, drive o neutro si hace falta. De hecho, pongo reversa, nos aparece una cámara 360 en la que puedo ir entre distintas vistas. La resolución no es la mejor, pero ahí está, se le abona que la tenga. Eso sí, típico de Mazda, la buena posición de manejo también, un volante que no está excesivamente inclinado, buena posición de las piernas cuando uno está a la distancia correcta del timón, con los brazos bien flexionados pero no demasiado, y unos asientos de buen soporte pero muy cómodos para viajes largos, muy agradables, eléctricos con su apoyo lumbar. Bueno, eléctrico el del conductor con un par de memorias, este sí es manual, pero no ignoremos el hecho de que esta carrocería es muy rara, porque esto es un coupé 2+2 elevado, y 2+2 no solo en asientos, porque los asientos de atrás son pequeñitos, también 2+2 en puertas, porque esto es un homenaje al RX8, a la temporal y bonito RX8, y eso implica que, como en un BMW i3, coincidencialmente otro eléctrico que ya no se está produciendo y que también guarda esa similitud, las puertas delanteras y traseras son como codependientes, o como en una pick-up de cabina y media. Entonces, si yo abro la puerta de atrás, no puedo cerrar esta, porque la chapa, el bloqueo de la puerta de adelante depende de la puerta de atrás, no tenemos un poste B. O yo tengo este cinturón de seguridad acoplado a la puerta de atrás.
O para abrir la puerta de atrás necesito abrir primero la de adelante. Como el habitáculo es tan pequeño, de hecho es muy pequeño teniendo en cuenta la longitud total del carro, pues está bien que no tenga ese poste B, pero que no tenga ese poste B, la solución idónea para yo no tener el cinturón amarrado a una puerta que se abre, a una puerta de atrás, sería que el cinturón estuviera integrado al asiento, como en algunos convertibles, pero pues eso sube bastante el costo. Es un poquito incomprensible, pero se entiende ya desde el punto de vista de esa diferenciación. Este es el eléctrico, el MX, o sea, Mazda experimental. La última vez que vimos ese nombre, según recuerdo, es en el MX5, o sea, el famoso Miata. Aunque también por ahí había unos cupecitos interesantes, MX3, MX6, pero pues eso fue en los años 90. Y este MX30 entonces, pues le queda eso de Mazda experimental, empezando por esa carrocería rara, porque sí, ya vimos unos aspectos generales que lo diferencian, incluyendo también esta pantalla de la climatización. Eso no lo había visto en ningún Mazda, no funciona nada mal. Botones fijos para lo que es, y táctil si lo quiero hacer así, pero nada saturado. Es una cabina que gusta por sus calidades, por su ergonomía, no tanto por este formato extraño que desperdicia espacio. Estas puertas muy creativas en su estilo, pero no tan funcionales, aunque es parte de esa onda y de ese, digamos, de esa identidad tan específica de este modelo, porque muy aburrido sería si hubiera sido una CX-30 que simplemente hicieron eléctrica y ya. Crearon algo por aparte y eso sí se les va a abonar. Es un modelo por aparte, así implica una diferenciación que funcionalmente no es la ideal en muchas situaciones. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.